Buenas noches. Bueno, ahora estamos con mi serie y esta va a ser la segunda historia y con nosotros tenemos a Manuel. Manuel, por favor, preséntate, dinos quién eres y dinos un poco de ti. Hola Laura, buenas noches. Gracias por la invitación. Mi nombre es Manuel Gustavo Manrique Gianoli. Nací en Lima, Perú. Vivo en Brasil hace más de 30 años. Soy periodista de profesión. Estudié en Belo Horizonte, en la Universidad Federal de Minas Gerais. Después hice una maestría en la Universidad de São Paulo y comencé la carrera en periódicos como Estado de São Paulo, Escuela de São Paulo como freelance. Después trabajé en la representación de UNESCO en México y después durante muchos años en la oficina regional de ONU Habitat en Río de Janeiro hasta abril del 2017 cuando cerraron el puesto y comencé ese mismo año a trabajar con Cities Today, que es una plataforma de comunicación que trabaja con temas de movilidad y tecnología. Y hasta el día de hoy trabajo con ellos. Con ellos. Y dime una cosa, ¿hay alguna diferencia de lo que hacías antes y lo que estás haciendo ahora? O sea, antes de COVID-19 y ahora, ¿tuviste que reinventarte o sigues con lo mismo, digamos? En realidad sigo con lo mismo, mi trabajo continúa igual, bastante volcado para la investigación y lo que ha cambiado un poco dentro del trabajo, nosotros eh, dentro de las ofertas que teníamos de trabajo para los gobiernos locales y las empresas, nosotros hacíamos reuniones presenciales de 2 días que se llama el City Leadership Forum, donde reunimos gobiernos locales, secretarios o gerentes o encargados de movilidad o de tecnología en municipalidades del mundo y empresas que trabajan en el ramo de la movilidad o de la tecnología. Eso evidentemente ha parado, está suspendido por el momento porque vino la pandemia y nosotros teníamos una agenda de reuniones a lo largo del año, ya estaba todo planificado. Teníamos Columbus, Lisboa, Londres y bueno, todo se vino abajo. Entonces, eh, hemos continuado eso de una forma diferente en reuniones a través del Zoom. En vez de 2 días, 90 minutos, y en vez de 20 municipalidades y 5 empresas privadas, pues 2 empresas privadas y 10 municipalidades. Eso es lo que ha cambiado principalmente dentro del trabajo. Para vos. Vale. Y bueno, ya que tienes Perú y Brasil, ¿no? Que son tuyos, ¿no? ¿De qué país quieres hablar esta noche? ¿Prefieres Eh, o de los... Podríamos hablar de Brasil un poco. Sí, vale. Entonces, para empezar, cuéntame un poco qué es la cosa más importante que está pasando en Brasil en este momento. ¿Cuál es el tema que se está hablando? ¿Cuál es la noticia? La crisis política en el gobierno, ¿no? La falta de la crisis dentro del gobierno y el gobierno con otras casas políticas, las acusaciones de la Corte Suprema al gobierno Bolsonaro, eh, especialmente a uno de los hijos de Bolsonaro que maneja el llamado gabinete del odio, que desde ahí salen fake news y acusaciones sin fundamento a políticos y personas públicas.
Eso por un lado. Y por el otro lado, el aumento de, de los contagiados y de las personas que fallecen, que va para arriba. Y el, el regreso poco a poco a la nueva normalidad, al comercio y a las actividades normales. En realidad, Brasil nunca tuvo un aislamiento como ha existido en otros países de América Latina. Nunca hubo un toque de queda, por ejemplo, o algún día donde no podían salir, como en Perú, que los domingos hasta ahora nadie sale. Entonces, esas dos cosas serían los temas que están latentes hoy, la crisis política y el regreso a la nueva normalidad. Y bueno, hablando esto de que no hubo así una cuarentena, un aislamiento así fuerte, ¿me puedes igual decir cuál fue, digamos, la primera medida que hizo Brasil para frenar el COVID-19? ¿Cuándo fue y qué fue lo que hicieron? Porque, claro, todos algo hicieron, ¿no? Todos sí, eh, pero en realidad Brasil se demoró mucho para tomar acción, acciones preventivas, ya fueron más acciones correctivas. Hubo cambios de ministros, el ministro de Salud, Carlos Enrique Mandetta, tuvo una acción muy importante al comienzo, eso fue en enero, de enero, febrero, marzo, mitad de abril, después, o a fines de marzo lo sacaron, entró otro, duró menos de un mes o un mes máximo, y ahora el Ministerio de Salud tiene un ministro interino. En realidad, el primer caso en Brasil se identificó a fines de febrero, 28 o 29 de febrero, no estoy seguro, pero sí estoy seguro que fue a fines de febrero. Durante más o menos un mes no pasó nada. Eso no. La vida seguía igual y el presidente Bolsonaro, con ironías y sarcasmos, haciendo burla de todo lo que pasaba, ¿no? Que era una gripecita y que no pasaba nada, que esto era una histeria de la oposición. Y del mundo, Brasil ¿no? sí, pero en el país él no le daba mucho oído a eso, a lo que estaba pasando en el mundo, y estaba más preocupado en inaugurar obras o ir a panaderías a tomar café con populares que pasar el mensaje de prevención, mantener la distancia, usar la mascarilla, evitar salir de la casa, evitar aglomeraciones, todas esas cosas que en varios países de América Latina ya se hacían a inicios de marzo. Estamos hablando de fines de marzo y Brasil no hacía nada, ¿no? Entonces, como Brasil es una unidad federativa, los gobiernos estaduales comenzaron a tomar acción y comenzaron a eh, tomar medidas, ya que el gobierno federal no lanzaba ningún decreto, no hacía nada de concreto para intentar parar el crecimiento de los contagios en Brasil. Entonces, resumiendo, las acciones de Brasil fueron tarde y eso afectó muchísimo uh, a la población. Y sigue afectando, ¿no? Sigue afectando, por supuesto, sigue Es- afectando. Los números aumentan y los casos de muertos crecen. Yo tenía un número de hoy en Brasil, 38.543 muertos, 743.047 casos positivos y 300.000, 320.000 que han superado Han superado. el COVID-19. Pero aún así es muy
reciente para decir que se ha llegado a la meseta y que se ha estabilizado. Eso todavía no. Eso todavía. Qué horror. Sí, si no me equivoco, fue ayer que superaron los muertos de Italia, que bueno, después de Estados Unidos, Italia, bueno, pero Italia desde fines de febrero, ¿no? Con todo el Sí, sufrimiento y todo. Qué sí. pena, una pena. Pero, y dime, teniendo esto en consideración, pero hablando de tu experiencia, ¿cuándo fue que tú, Manuel, te diste cuenta que lo que estaba pasando era más grave de lo que se pensaba, de lo que se decía? O sea, ¿cuándo te diste cuenta, oh, hay algo que no está bien? Hay algo que, fue un día en particular, estabas haciendo algo, o vistes algo, escuchaste algo, o fue, No, yo, mira, cuando comencé a escuchar sobre el nuevo coronavirus, el COVID-19, a inicios de enero pensé que no iba a llegar a América Latina, porque yo ya había escuchado en otras oportunidades del H1N1, del ébola, del MERS, ¿no? Que nunca había llegado a América Latina. Y si había llegado, había sido de una forma no tan fuerte como la de hoy, como lo que estamos viviendo ahora. Entonces, a inicios de enero pensé que no pasaba nada. A medida que el tiempo fue pasando, y llegó a Italia y después a España, eh, me di cuenta que la cosa se estaba, que podía llegar, pero aún así no pensaba que quería llegar con tanta fuerza a América Latina. El 6 de marzo yo llegué a Lima, a Perú, y el 6 de marzo fue el día que se identificó el primer caso en Perú. Y qué casualidad. 10, 10 días después, 10 días después, el gobierno peruano toma la acción de cerrar las fronteras, cerrar los aeropuertos, cancelar vuelos comerciales, no colegios, no universidades. Ahí sí me di cuenta que ya, la cosa ya se había puesto serio, estaba una situación de peligro, y yo no podía regresar más a Brasil. Es más, continúo en Lima sin poder regresar a Brasil. Desde marzo. Entonces, me di en eso en marzo. El 16 de marzo me di cuenta que la cosa ya estaba difícil, ¿no? Entonces, para mí, haciendo ese recuento desde el inicio del año hasta el 16 de marzo, fue una cosa de menos a más, y el 16 de marzo es la fecha, aunque me cae la ficha, me cae Sí. el 20, como dicen en México, que ya, esto sí es grave y esto sí, sí es serio. Entonces, a tomar todas las precauciones y medidas de higiene y de cuidado para no contagiarse. Entonces fue más o menos así que lo tomé. Mira vos. Claro, cada experiencia es diferente, ¿no? Porque no necesariamente porque tu país se cierre, ahí te das cuenta, porque yo conozco a gente que aún, por ejemplo, en Italia, cuando se cerró Italia, Ujú. y se veía y se hablaba del norte, los del sur todavía decían, bueno, no, o sea, es cosa del norte, o no, es exageración, y en el mismo país. Entonces, yo hago esta pregunta porque de verdad cada experiencia tiene su historia que es completamente diferente que las otras, ¿no? Claro. Y siguiendo con este tema de de tu experiencia, ahora algo más a lo presente y a lo futuro, ¿no? Cuéntame un poco cuáles son tus esperanzas, cuáles son tus preocupaciones,
¿qué es lo que tú crees que va a pasar en los próximos días en Brasil? ¿Qué es lo que deseas que pase? ¿Qué es lo que necesita que pase para que mejoren las cosas en los próximos días y en las próximas semanas? Mira, yo espero que las cosas mejoren. Eso es lo que yo espero. Ahora, una cosa es desear, esperar por algo bueno y otra cosa es mirar el contexto y poner los pies en el piso y ver si eso realmente va a suceder. Espero realmente que las cosas mejoren, que los números bajen, que muera menos gente, que exista mucha prudencia y mucha inteligencia a la hora de la toma de decisiones, porque no es un momento fácil. Uno ve pocas semanas atrás lo que le pasó a Chile. Eh, Aflojaron un poco, soltaron mm, medidas de flexibilización y hubo un rebrote. Entonces hay que ser demasiado prudente, hay que estar muy bien asesorado por un equipo médico científico de primera para poder tomar medidas responsables y que poco a poco las personas vayan regresando a hacer sus actividades con mucho cuidado, con mucha protección, respetando al otro, manteniendo la distancia, protegidos, no exponiéndose a aglomeraciones, teniendo mucho cuidado con el aforo en lugares cerrados como centros comerciales, um, ómnibus, líneas de metro, ¿no? El transporte público en general, muchísimo control y mucha ayuda por parte de los ciudadanos, ¿no? Hay que tener mucha calma y mucha responsabilidad. Eso es una gran prueba para la sociedad civil. Entonces yo espero eso, yo espero que las cosas mejoren, pero al mismo tiempo eh, espero mucha responsabilidad por parte de los gobiernos. Y muy personalmente, espero regresar, ¿no? Espero La casa, ¿no? claro, porque de aquí a fin de mes, es el cumpleaños de mi hijo, va a cumplir 3 años, me gustaría estar con él, partir la torta, cantar feliz cumpleaños, estar con la esposa y, y regresar a a la nueva normalidad. Ya yo sé que las cosas van a ser diferentes, pero por lo menos poder regresar, ¿no? Y si no regreso, bueno, no se regresa, hay que mantener la fe y hay que seguir respetando los famosos protocolos y todo lo que los gobiernos están haciendo, ¿no? Lo principal es tener seguridad y no contagiarse, porque es muy peligroso. Te contagias muy rápido. Sí, Y si estás mal o tienes alguna enfermedad crónica, que bueno, yo no la tengo, pero uno puede contagiarse y no hay que darle 1 centímetro al coronavirus. claro, contagiarse y contagiar, ¿no? También, Exacto. ese es el problema. Sí. Y bueno, espero que así sea, que a finales de mes puedas estar con tu hijo para su feliz cumpleaños. Pero para terminar nuestra conversación ahora, dime, ¿qué mensaje le darías a Manuel, a un Manuel de aquí en 14 días? Eh, que tenga mucha calma, que tenga paciencia, eh, continúe trabajando y que sepa esperar porque el momento llegará. Y si es que llega, excelente. Y si no llega,
a seguir esperando, porque no queda de otra. Pues Y muchas gracias de verdad por la invitación, que me parece excelente la muchas, idea. muchas gracias a vos y yo espero que esta serie ayude a hacer ver a todos que no importa en qué situación estén, todo puede cambiar y depende de cada uno. Y por eso te agradezco, Manuel, y nos vemos en 14 días. Perfecto, nos vemos en 14 días entonces. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, chao. Chao.